Muchas gracias, vicepresidenta. Efectivamente, como acaba de decir la vicepresidenta, es una reforma importante, es una reforma que afecta a determinados tipos penales, pero es una reforma que afecta al carácter general de nuestro derecho punitivo y que, por lo tanto, no debe de considerarse como una modificación más del Código Penal de 1995, sino como una auténtica transformación, aprovechando lo que de bueno, que es mucho, tenía el Código de 1995, pero desde luego incorporándonos al lenguaje penal de los países de nuestro entorno, de las democracias más avanzadas del mundo y que, por lo tanto, son aquellas que mejor garantizan los derechos de los ciudadanos. Empiezo por decir que esta modernización, esta modificación del Código era absolutamente necesaria. Como ha explicado la vicepresidenta y el discurso reiterado del Gobierno, estamos absolutamente comprometidos en una reforma global de todos los sectores de la Administración pública. Y esa reforma, que tiene carácter estructural, orgánico, en lo que se refiere a los distintos departamentos o poderes del Estado, necesita también de unas reformas materiales. No tendría sentido la reforma que vamos a abordar en este mismo curso de todo el procedimiento penal si no fuésemos capaces de acompañarla con una reforma del derecho sustantivo que adecuase nuestras normas a la realidad que en estos momentos vivimos en España en el siglo XXI. Como decía antes, la reforma del Código de 1973, que se hizo en el año 95, sin duda ninguna fue una reforma avanzada que lo que hizo fue adaptar el Código Penal al cambio institucional, al cambio de la arquitectura institucional y jurídica de la realidad española. Aunque quizás en algunas materias ese acompañamiento a la realidad jurídica constitucional nacida de la Constitución del 78 no fue suficientemente acompañado, la realidad lo ha superado, de las transformaciones que ha tenido nuestra propia sociedad. En algunas materias, y muy especialmente en lo que se refiere a los delitos económicos, los tipos penales que hemos tenido y que hemos mantenido hasta hoy en el Código Penal no es que nazcan del Código de 1973, sino algunas figuras nacen casi literalmente de la regulación de 1870 y, si me apuran ustedes, más antiguo, hasta del Código de 1848. Es la razón por la que era necesario abordar una reforma que empiezo por decirles que no es un texto declarativo, sino que es un trabajo realizado, como decía la vicepresidenta, con una colaboración estrechísima de todos los departamentos. Creo que no podría citar, vicepresidenta, un solo ministerio que no hubiese tenido participación activa en la reforma de nuestro Código Penal, como consecuencia de que multitud de materias sectoriales a ellos les afecta. Es una reforma que, desde luego, no tiene elementos retóricos, que se adecúa a la realidad, pero que no funciona a golpe de una actualidad pasajera, sino de constantes que preocupan a la sociedad española y de respuestas que exigen los ciudadanos españoles ante agresiones a nuestra convivencia que deben de tener una respuesta distinta, más grave o, en su caso, también, en algunos casos, más flexible. Y quiero decirles, por último, que si hay algo que define esta reforma de código es precisamente esa palabra, la flexibilidad. Cuando les haga una enumeración breve, sin perjuicio de que quedaremos, vicepresidenta, durante toda la tarde y durante todos los próximos días en el Ministerio de Justicia a disposición de todos los medios de comunicación para aclararles cualquier aspecto de este importante texto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, sí quiero decirles que lo más importante de este código es la flexibilidad. Una flexibilidad que va a permitir adecuar la respuesta penal a cada una de las realidades que se produzcan en nuestra sociedad. Una flexibilidad que en algunos supuestos supone, sí, un agravamiento de las penas para algunas conductas que, a juicio del Gobierno, y creemos que identificando un sentimiento de la sociedad, estaban insuficientemente sancionadas en nuestro Código, pero una flexibilidad que permite también buscar siempre el fin de la reinserción de todos y cada una de aquellas personas que están sometidas a un procedimiento penal. Una flexibilidad que es especialmente atenta con aquellos que cometen su primer delito, que están sometidos a un trato diferenciado como consecuencia de que ese primer delito, sin reiteración delictiva, no debe de ser un camino sin retorno y que, por lo tanto, pueden ser objeto de medidas de limitación del cumplimiento de condena, de aplicación de medidas sustitutorias como la libertad condicional, precisamente para evitar que la comisión de un delito pueda marcar definitivamente un espacio del que sea muy difícil salir dentro del mundo delictivo.
Les tengo que decir con carácter breve que, además del agradecimiento a todos mis compañeros de gobierno, y cuando haga referencia a los tipos especiales entenderán que muchos de los aspectos que son, lógicamente, competencia sectorial de estos ministerios, quiero agradecer el trabajo que han hecho los órganos consultivos, tanto el Consejo General del Poder Judicial, tanto el Consejo Fiscal, tanto el Consejo de Estado, como algunos de carácter más específicamente sectorial, y pienso especialmente en la nueva regulación que se hace de delitos que directa o indirectamente afectan a las personas con algún tipo de discapacidad en España. Han sido trabajos enriquecedores, han sido trabajos que han avalado las líneas fundamentales de nuestro texto, que han declarado su constitucionalidad, pero que además han aportado muy importantes sugerencias que han sido incorporadas al texto. En algunos casos ha habido alguna diferencia, pero les puedo asegurar que en la inmensa mayoría esas sugerencias se han incorporado y además han enriquecido el texto. Por lo tanto, lo que hoy les presentamos es un trabajo mejor que el que les presenté hace prácticamente un año, en octubre del año pasado, como consecuencia de ese trabajo que se ha producido por parte de otros departamentos ministeriales y por parte de los órganos consultivos del Estado. Y como les decía antes, puesto que se lo presenté hace un año, hoy haré un resumen muy breve y naturalmente después quedaré completamente a disposición de todos ustedes durante esta tarde y durante los días sucesivos. Decirles en primer lugar que hay un nuevo planteamiento del sistema de penas. Lo que se busca es el criterio de la proporcionalidad, una respuesta proporcionada, es decir, que se da mayor protección a quienes más lo requieren, pero se incorporan herramientas flexibles muy especialmente en referencia a la delincuencia menor. Hay medidas orientadas a incrementar la figura del sistema, hay una revisión de figuras delictivas, hay una lucha importante de modernización en cuanto a la delincuencia económica y supone también, y esto es importante, el cumplimiento, que es algo que la vicepresidenta nos requiere reiteradamente, de la adaptación de las directivas europeas a nuestra normativa y que hemos aprovechado naturalmente esta reforma para hacerlo así. En lo que se refiere a la revisión del sistema de penas, sin duda ninguna, una de las incorporaciones más novedosas es la introducción de una nueva pena, que es la prisión permanente revisable. Esta es una pena privativa de libertad de duración indeterminada y sujeta a revisión. Es muy importante los dos conceptos. La duración es indeterminada, pero está sujeta a revisión. Se diferencia de las penas privativas de libertad que en estos momentos existe en nuestro Código Penal, en que el mero cumplimiento del tiempo no es condición necesaria, pero no es condición suficiente para obtener la libertad. Y se diferencia de la llamada cadena perpetua, en que el cumplimiento del tiempo permite conseguir la libertad en el mismo momento en que se aprecia por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias que no subsisten los riesgos para la comunidad de que esa persona, adquiriendo su libertad, pueda reiterar la comisión delictiva de determinados hechos. Está reservada para delitos de extrema gravedad, aquellos que exigen una respuesta más eficaz en nuestro Estado, que son los que se refieren a los homicidios terroristas, al homicidio de jefes de Estado, a los homicidios en caso de genocidio y delitos de lesa humanidad o aquellos genocidios que van acompañados de agresión sexual, y en el caso de asesinato, en los que son calificados por la doctrina como especialmente graves, es decir, aquellos en los que las víctimas son menores o que, no siendo menores, son personas especialmente vulnerables y que por lo tanto merecen la misma protección que los menores, aquellos asesinatos que son subsiguientes a un delito de agresión sexual contra la víctima, los asesinatos múltiples y los asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal. Son estos exclusivamente tasados los supuestos en los que se introduce la prisión permanente revisable. Una prisión que, insisto, cumplido un mínimo de condena establecido por el Código en función de la gravedad de los delitos, permitirá la revisión. Una revisión que podrá ser solicitada anualmente y que se concederá la libertad cumplidos esos años mínimos en función de que exista o no el riesgo de volver a cometer ese acto delictivo. Creo que hay múltiples ejemplos que pueden estar en la mente de todos, pero por ponerles solamente el último de los casos, los asesinatos cometidos por los miembros de una organización criminal, es evidentemente, notoriamente distinto el que esa persona cumplida en los años mínimos de privación de libertad siga perteneciendo a esa organización criminal y su puesta en libertad, por tanto, suponga un riesgo cierto para la sociedad de que vuelva a cometer esos hechos delictivos o que haya renunciado a seguir perteneciendo a la misma organización. Es un ejemplo como otros muchos que les podría dar. Hay una revisión general del sistema de medidas de seguridad en los que queda vinculada esta medida de seguridad
no tanto a la gravedad del delito cometido como a la peligrosidad del delincuente. No depende, por lo tanto, tanto de la duración de la pena, sino de la probabilidad elevada de la comisión de nuevos delitos de especial gravedad en el futuro. Y aquí hay dos, una que ya existía en nuestro ordenamiento, que es la más importante, el internamiento en centro psiquiátrico o en centro de deshabituación o en centro de educación especial, y se avanza en algo que muy tímidamente había entrado en nuestra legislación en los últimos años, que es la libertad vigilada, que se amplía de una forma extraordinaria. Se amplía la posibilidad de imponerla a delincuentes peligrosos, antes solamente era posible después de cumplida la pena a los delitos sexuales y se cumplirá después de la pena. Se ofrece mayor seguridad y control sobre el delincuente con todas las garantías de legalidad. Hay otros aspectos sobre los que pasaré muy deprisa, pero les pido que no entiendan esto como una falta de importancia de los mismos, sino como una adecuación a los tiempos que debe tener una comparecencia de esta naturaleza. Pero la modificación del delito continuado, pensado para aquellas situaciones en las que se cometen varios delitos de la misma naturaleza próxima en el tiempo, va a corregir muchas injusticias que en estos momentos se estaban produciendo en la ejecución de las distintas sentencias que dictaban nuestros tribunales. Les diré, por cierto, que esto excluye a los delitos contra la libertad sexual, que quedan excluidos de este sistema y que serán, en todo caso, condenados por la suma de las penas de todos y cada uno de los delitos cometidos. Hay unos cambios en la regulación de la libertad condicional. El más importante es que el tiempo que se pasa en libertad condicional no computa como cumplimiento de la condena en el supuesto de que el penado vuelva a delinquir en este mismo tiempo. En caso de reincidencia o violación de las condiciones impuestas, el condenado regresará a prisión. Hay una nueva modalidad, como antes les decía, para los condenados por primera vez a penas cortas, es decir, a delitos que no son de especial gravedad. En aquellos casos en que estos condenados, por penas que no supongan haber cometido un delito de especial gravedad y que tengan una conducta no reprochable durante el tiempo de cumplimiento de su condena, podrán acceder a la libertad condicional a la mitad del tiempo de la condena. Esto es una modificación sustancial sobre la regulación actual que solamente permitía esto cuando se habían cumplido 2/3 de la condena. Ahora la libertad condicional para aquellos delincuentes que han cometido su primer delito y que además de eso el delito no ha sido grave y que tienen una conducta irreprochable en el centro penitenciario, se acorta el tiempo en que pueden abandonar el establecimiento penitenciario dentro de esta búsqueda siempre de la reinserción que es objetivo del Código Penal. Hay una supresión de las faltas o conversión de las faltas más graves en delitos leves y remisión a la vía administrativa o, en su caso, a la vía civil de las faltas leves, lo cual contribuirá también a aliviar, yo creo que de forma muy importante, parte de la carga que en estos momentos tienen nuestros juzgados y las fiscalías, que tienen que darle tratamiento penal a un tipo de sanciones que más deben de tener un reproche administrativo que no un reproche de carácter penal. Hay una nueva regulación de la suspensión de la condena y, si me permiten, en la segunda parte de mi informe, en lo que se refiere a la revisión de diversos tipos delictivos, que haga una referencia rápida a los más importantes de ellos. Hay una actualización del delito de asesinato, y es que se incluye un nuevo supuesto de homicidio que debe ser calificado como asesinato, y es aquel que se comete para facilitar otro delito o para encubrirlo. Hay una modificación de los delitos contra la propiedad y estafa, aparte de la supresión de la falta de hurto que se sustituye por un delito leve, pero el más importante cambio que se produce en este caso es un supuesto agravado aplicable a la delincuencia profesional y organizada y también, y esto es muy importante, una penalización de la multirreincidencia. El Código está constantemente marcado por esta idea, la idea de que el primer delito debe tener respuesta penal, pero esa respuesta debe buscar sobre todo la reinserción, la no comisión de un segundo delito por esa persona. Pero el Código marca claramente que aquellos que han hecho de la delincuencia un método permanente de ingresos económicos deben tener un reproche superior y, por lo tanto, la multirreincidencia es algo que permanentemente agrava cualquier reproche dentro de la nueva norma. Hay modificaciones importantes sugeridas en este caso por el ministro Arias Cañete, referente a las explotaciones agrarias y ganaderas, también sugeridas por el ministro de Fomento referidas al cableado eléctrico o de telecomunicaciones. Hay un agravamiento cuando se utilizan los menores de edad, se amplían los supuestos de robo con fuerza y de robo con violencia para casos de alucinajes, de butrones, así como de otros establecimientos que estén abiertos al público, y se crean modalidades agravadas de estafa para casos cometidos por delincuentes profesionales. Como les decía, el multirreincidente
en casos de robo, hurto o estafa, podrá ser objeto, además del agravamiento de la pena, de una medida de seguridad de libertad vigilada. Se modifica el intrusismo, adecuándolo a los tiempos. Se modifican los delitos de atentado, resistencia y desobediencia. Fundamentalmente, lo que se hace en el delito de atentado es limitar su aplicación a los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenaza grave de violencia sobre la gente. La resistencia pasiva y la desobediencia grave mantienen su actual regulación, no son objeto de modificación, pero se incluyen algunas agravantes, como es el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, la exhibición de armas y toda acción que suponga, lógicamente, un riesgo de la vida o integridad para los agentes. Y se extiende la protección que hasta ahora se daba en este delito de atentado a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, también al personal de seguridad que actúa bajo mando y dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a los bomberos y al personal sanitario que coadyuva cuando existe un acontecimiento de estas naturalezas. Se hace una nueva regulación de la alteración del orden público, delimitando la alteración del orden público y su sanción penal, en que se limita única y exclusivamente a los supuestos en los que actúa un grupo de personas, no una persona individual, y que ejercen violencia sobre las personas y las cosas. Y se tipifica también la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alteraciones del orden público de especial gravedad, realización de actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas. Se regula la detención ilegal y secuestro con desaparición. Lo que se hace en este caso es establecer la misma pena en aquellos casos en los que se produzca una detención ilegal y secuestro que si se hubiese producido un homicidio. ¿Cuál es el objetivo? Que estando las dos conductas calificadas con la misma pena, no sea rentable para el autor de la desaparición ilegal no revelar cuál es el paradero de la víctima, puesto que, al margen de que aparezca o no aparezca la víctima, el reproche penal será el mismo. Y se crean dos supuestos agravados cuando la víctima es menor de edad y cuando esté presente un móvil sexual. También Agricultura nos ha insistido mucho, y Medio Ambiente, en que hagamos una nueva regulación de los incendios forestales, que se introduce con un aumento del plazo de prescripción. Se introducen agravantes para zonas evitadas o para zonas que sean de especial valor de protección, o cuando las condiciones climatológicas o del terreno supongan también un mayor riesgo, y se incluye como responsabilidad civil la reparación del daño ecológico causado. Y se introduce una reforma de carácter procesal, y es que estos delitos serán juzgados por los juzgados ordinarios y no por el Tribunal del Jurado, para evitar que pueda existir ningún tipo de presión ambiental sobre los miembros del jurado, que muchas veces tienen que pronunciarse sobre comportamientos delictivos de conciudadanos suyos. Se introduce un incremento de la protección de los animales, escalonando la propia responsabilidad penal e introduciendo también la posibilidad de imponer una pena de inhabilitación para la tenencia de los animales. Se adecúa la insolvencia punible a los supuestos acreedores declarados fraudulentos. Se revisa la administración desleal de patrimonios y, en lo que se refiere al delito de malversación, como antes les decía, se supera el modelo vigente decimonónico, ampliándose a todos los supuestos de gestión desleal de patrimonio público y de contratación de precios superiores a los reales. Hay una reforma muy importante a la que hacía referencia la vicepresidenta en su intervención, muy ambiciosa, que es la que se refiere al comiso. Es decir, facilitar la recuperación de los activos procedentes del delito, es decir, evitar que pueda compensar el cumplimiento de la pena como consecuencia de la retención de aquellos activos que se han conseguido por la comisión de ese delito. Se extiende el comiso a los bienes procedentes de actividades delictivas anteriores, incluso aquellas por las que el autor no llegó a ser condenado, y se regula el comiso de bienes de tercero, el comiso sin condena y el procedimiento autónomo de comiso. Es decir, se hace una introducción en las normas más avanzadas europeas para que se impida que la actividad delictiva suponga un enriquecimiento para los autores. Se persigue, dentro de los delitos contra la propiedad intelectual, lo que se ha hecho es una adecuación del Código Penal a nuestra vigente normativa en materia de propiedad intelectual. Fundamentalmente lo que se hace es una adecuación al reproche a la vulneración de la propiedad intelectual semejante al que tiene la propiedad industrial, por considerar el legislador que no debe de tener una diferenciación entre unas y otras. Se persigue la explotación económica, en especial mediante la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de una obra sin autorización por los titulares, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero. Este matiz es muy importante. Si no hay ánimo de obtener un beneficio económico, que puede ser directo o indirecto, o no hay perjuicio de tercero, no hay delito. Son elementos constitutivos del tipo. Y es muy importante también
decir que esta regulación supone un auténtico equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías. Hay una serie de aspectos técnicos incluidos en este apartado de los que les hago gracia. Solamente me quiero referir, en penúltimo lugar, a un aspecto al que el Gobierno es especialmente sensible, y es la lucha contra el racismo y la xenofobia. Les tengo que decir que cuando las Cortes Generales aprueben este proyecto de ley del Gobierno, España se incorporará, me corrijo, España será probablemente la legislación más avanzada de toda la Unión Europea en relación a la lucha contra el racismo y contra la xenofobia. Se tipifican no solamente las conductas que habitualmente están incorporadas en los códigos penales europeos, sino además actos de incitación al odio con violencia contra otros por razones ideológicas, religiones, de sexo, de orientación o de identidad sexual o de origen nacional. Se tipifica la negación del genocidio como forma de incitación al odio de las minorías. Se tipifica la producción, posesión o difusión de materiales objetivamente idóneos para incitar al odio o a la violencia. Se tipifica el enaltecimiento de los delitos cometidos por motivos discriminatorios y, por último, la humillación y menosprecio de esos grupos o de las personas que lo integran. Insisto en que de todo, por supuesto, pero creo que si de algo podemos estar especialmente orgullosos es de haber colocado nuestra legislación penal en defensa de derechos fundamentales que son atacados por el racismo y atacados por la xenofobia entre las más avanzadas de Europa. Y decir también que los menores ocupan un lugar especial en la nueva protección del Código Penal. Se eleva a 16 años el consentimiento sexual, no se aplica esta tipificación en aquellos casos en que las relaciones sexuales consentidas por menores de edad, por menores de 16 años, sean mantenidas con personas próximas en edad y que tengan similar grado de desarrollo o de madurez. Se tipifican algunas conductas que no estaban previstas, como hacer presenciar al menor relaciones con terceros, como obligar a un menor a participar en un comportamiento sexual o el contacto con menores a través de las redes de comunicación para que faciliten el material de contenido sexual elaborado por ellos. Se revisa la regulación de la prostitución infantil y se incluye como supuesto de pornografía infantil la pornografía de carácter simulado. Se incluye también la lucha contra la trata de seres humanos, la modificación del delito de inmigración ilegal, donde, por cierto, esta es una modificación, les tengo que decir que se excluye la sanción penal para todos aquellos casos en que la actuación sea con finalidad humanitaria. Hay una nueva protección de las personas con discapacidad en un trabajo que hemos hecho muy estrechamente con el CERMI y termino diciendo que hay también una nueva regulación, también en este caso a una instancia muy cómplice, me atrevo a decir, de la ministra de Sanidad, en relación con las mujeres de las víctimas de violencia de género, introduciendo nuevos tipos penales, como es el caso del matrimonio forzado, el acecho o hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con la anuencia de la persona y la inutilización de los dispositivos electrónicos. Bien, termino, vicepresidenta, pidiendo perdón por la extensión, pero a pesar de la misma les tengo que decir que es mucho y más, y me atrevo a decir que no mejor, pero tan bueno como lo que yo les he contado, lo que está incluido en este texto, que tendremos ocasión de hablar durante los próximos días, que naturalmente todo el equipo del Ministerio estará a su disposición, pero sí les digo, y quiero terminar como empecé, que damos un paso muy importante en un código que se sitúa entre los más avanzados de todos los países de nuestro entorno, en un código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad, pero en un código que mantiene como prioridad absoluta que el reproche penal no solamente no debe ser incompatible, sino que debe de buscar siempre la reinserción del delincuente a la sociedad. Gracias, vicepresidenta.